Hola Sudacalandia y Mundo en Pandemia, somos Nico Martínez y Omar Beretta haciendo este podcast para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy, a pedido del público, clamor popular, vuelve otro hitazo de este cuarteto, la orquesta Conmoveme la Episteme, en nuestros principales instrumentos, a Michi Moragas. Hola Michi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, por favor, conmoveme la episteme, no puedo. Conmoveme la episteme, Alejandro Campos, otra vez, bienvenido, en esta oportunidad, gran guionista y hizo arreglos para que no empecemos a repetirnos en las músicas de esta orquesta ñoña. Hola, a veces, ¿cómo andan? Arreglos y personajes, pero debuta el coro Sudaca, Sudaca. El coro Sudaca que es binacional, coro Sudaca binacional. Muy bien, aguante el desafío de la binacionalidad. Che, Nicolás Martínez, querido compañero de mi corazón, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, acá resistiendo desde Paraguay, acá armando alianza siempre y orgulloso de por fin volver a grabar un capítulo nuevo de esta orquesta dodecafónica desconstructivista. Ahí vamos. Esta noche capaz vamos a patinar un poco porque ya estamos con los caballos cansados, pero les venimos a traer un tema que ni siquiera sabemos bien cómo presentarlo. En el mes del orgullo, ¿vamos a hablar de orgullo y homonacionalismo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, definitivamente el mes del orgullo nos hace pensar muchas cosas en esta era postmoderna de redes sociales y en donde vemos muchísimas de nuestras insignias, de nuestras consignas cooptadas, vemos muchas de nuestras consignas estampadas en remeras que están dolarizadas, vemos nuestras consignas en muchos espacios que de repente pensamos, ¿qué carajo hace esa persona levantando una consigna como empoderate o el orgullo de ser libre o el orgullo mismo, ¿verdad? Entonces nos empezamos a cuestionar y a preguntar muchísimas cosas sobre la función que cumple en este mismo momento el colectivo LGBT y qué tan funcional puede o no ser esto para las empresas o para el capitalismo mismo. Bueno, siguiendo con lo que decía Nico, una de las cosas que estuvimos pensando bastante es la forma en la que los discursos políticos, pero también obviamente el marketing, toman algunas cuestiones que tienen que ver con la diversidad y con el orgullo, ¿no? Justamente esto que decía Nico, ahora lo podemos ver bastante bien, cómo varias marcas están tomando los signos, los íconos del orgullo, para hacer política marketinera con eso, de alguna forma, y entonces nos preguntábamos, bueno, de alguna forma, cómo se ensamblan distintos discursos y cómo el discurso de la diversidad puede estar siendo cooptado en cierto sentido por varias de estas estrategias de marketing. Y ahí pensábamos en torno a eso también cuánto hay de el asimilacionismo vinculado a estas estrategias marketineras respecto a la diversidad. Bueno, y acá vemos que ya empezamos a mencionar algunos conceptos que se están usando quizás con mucha asiduidad en redes, pero que en esta orquesta queremos tratar de bajarlos un poquito a tierra para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas cosas. Toda esta discusión que mantuvimos en la orquesta ocurrió durante nuestra lectura de Ensamblajes terroristas de Jasbir Puar, el homonacionalismo en tiempos queer. Es un texto que nos resultó por momentos un poco ajeno a nuestra realidad, pero por otros momentos nos llevó a tener discusiones bastante nutritivas. En este texto que leímos, Jasbir Puar habla de un fenómeno que ella lo califica como homonacionalismo, que viene a ser una maniobra para presentar a Estados Unidos como el garante supremo de los derechos de las mujeres, gays, lesbianas, una suerte de excepcionalidad que invisibiliza la violencia que Estados Unidos produce en nombre del patriotismo. Nosotros pensamos, bueno, ¿cómo nos atraviesa, cómo nos podemos vincular nosotras con ese concepto y cómo bajamos la idea de homonacionalismo a nuestros territorios que llamamos Sudacalandia y cómo juega dentro de eso también la cuestión
de el orgullo y de otros conceptos que se fueron tejiendo, como por ejemplo el tema del asimilacionismo al que recientemente refirió Ale Campos. Ahí lo que hicimos fue una relectura. Hablamos un poco de esto del asimilacionismo, que tiene que ver un poco con, y eso lo vimos bastante en el tema LGTB, que yo prefiero eso a decir queer, porque de alguna manera lo queer tiene como, me parece que tiene muy poco, digamos, anclaje en nuestra realidad más sudaca. Cuando lo LGTB se termina asimilando o lo que busca es parecerse mucho más a la norma antes que ser disruptiva de la norma. Y ahí hay un montón de discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con todos los procesos de lucha por los derechos, por ejemplo. Y ahí hay, creo, bastantes complejidades que tienen que ver con, y esto es una discusión dentro del movimiento con relación a ¿qué hacemos cuando pedimos matrimonio? O sea, cuando se pide matrimonio, y esto lo hemos dicho las feministas en algún momento, o sea, el matrimonio era una institución que estaba bastante perimida hasta que la empezaron a reclamar las parejas del mismo sexo, de alguna manera. Ahí, y en el proceso histórico de la lucha por los derechos, hay discusiones, creo, interesantes con relación al asimilacionismo. Igual creo que hay etapas también ahí. Entonces empezamos un poco a preguntarnos un poco, ¿verdad? Si, por ejemplo, toda lucha que se masifica tiende al asimilacionismo, si se puede avanzar en una agenda de derechos sin que haya asimilacionismo, y entonces ahí viene muy bien pensar un poco con todo lo que tiene que ver con la Semana del Orgullo, y en algunos casos esto que llamamos el pinkwashing, que espero que no sé si alguien quiere tomar un poco el concepto y desagregarlo un poco más. Y que vemos en muchos lugares también, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Paraguay, la verdad que estamos abandonando el mes de junio como el mes del orgullo. Hemos instalado desde el movimiento hace ya bastante tiempo el mes de septiembre como nuestro mes, pero todavía hay como una tendencia a tratar de imponer en todos lados como junio el único mes o el mes más importante por una historia que viene de Estados Unidos y que en el caso de Paraguay ocurrió 10 años después de nuestra primera reivindicación por los derechos. 10 años después, lo de Stonewall, que es la razón por la que se rememora el mes del orgullo, por así decirlo, el orgullo internacional, por ponerle un nombre, ¿verdad? Sucedió 10 años después de lo que acá fue el evento de los 108, el fenómeno, el crimen que dio origen a la primera manifestación que se hizo por los derechos de la comunidad. En ese momento obviamente no se hablaba en estas categorías, ¿verdad? Pero se hizo por una reivindicación por los derechos de las personas no heterosexuales, ponerle, ¿verdad? Que eso tenemos todos, no sé, 3-4 podcasts por ahí ya hablando de esto, así que si quieren, péguenle una mirada a nuestros podcasts de Puto el que lee. Escuchate los episodios 21, Todos somos 108 con Erwin, y 44, Visibilizar la historia con Michi. Una de las cosas que sí nos empezamos a cuestionar muchísimo es la forma en la que las derechas o los movimientos conservadores de repente cooptan varias de las consignas y varias de las banderas de la lucha LGBT, simplemente por una cuestión de que el avance de las luchas y el haber logrado algunos objetivos, varios, depende de la zona en la que estemos hablando, logró ubicar la discusión en torno a la divergencia sexogenérica en un lugar central en el tablero político. Y entonces, a partir de eso, el capitalismo hace esto que es lo que mejor hace, de cierta manera, que es tragar las consignas y volver a como que a vomitarlas de una manera que le sea propicio a ese sistema económico. Y eso nosotros vemos, a eso es básicamente lo que le llamamos en asimilacionismo, que es una palabra un poco compleja de mencionar, pero hay que hacer el esfuerzo, que tiene que ver con esa cuestión de asimilar las luchas que son primariamente como que bastante disruptivas, y volverlas un producto de marketing, un jingle, y de esa manera vaciarlas de contenido. De contenido insurreccional, disruptivo, que pueda llegar a romper con la cadena de mando de un sistema económico neoliberal. Entonces el asimilacionismo viene como que más o menos a hacer eso, y algo de lo que estuvimos discutiendo es que las nuevas derechas, al verse ya sobrepasadas por la posibilidad de
volver a meternos al closet, entonces intentan resignificar la salida del closet como algo que le corresponda, que tenga que ver con un discurso que se apegue al sistema económico, y eso nosotros podemos ver en estas manifestaciones que se dan en torno a reivindicaciones LGBT dentro de las estrategias de marketing de las marcas, dentro de ciertos gobiernos que hacen esto que mencionó Michi, que es el pinkwashing, que nosotros identificamos el pinkwashing como es como que una estrategia en donde se le pone a la comunidad LGBT como centro, intentando de cierta manera socavar lo que periféricamente se hace de una manera considerablemente imperialista, como por ejemplo el caso que es como que el caso emblemático del pinkwashing, que es Israel, que abre un paraguas de diversidad y que es el mes del orgullo justamente, y que hace como que mucho hincapié en las libertades individuales que gozan las personas que viven ahí. Sin embargo, sigue siendo un país que avanza en contra de los derechos humanos de la sociedad palestina, por ejemplo, y que es como que utilizan más o menos como escudo, por así decirlo, sobre los derechos humanos. Y ahí es donde Javier Puara nos empieza a interpelar en torno a esa especie de armadura político-moral que se arman algunos discursos conservadores en torno a la defensa de ese derecho individual, siempre y cuando corresponda a su estrategia de dominación. En esta línea, volviendo a la lectura de Jasbir Puar y en el esfuerzo que hacíamos todo el tiempo de tratar de cómo la bajamos a nuestros territorios, bueno, hablamos de esto que Nico acaba de explicar también, y, por ejemplo, Puar habla de la salida del closet de los soldados del ejército de Estados Unidos, ¿no? Que es como una especie de reivindicación de la homosexualidad vinculado a una supremacía blanca, como si fuera una homosexualidad normativa asimilada, ¿no? Y es el caso, como ya lo hemos dicho también en muchos podcasts, especialmente cuando en esta misma formación hablamos de George Cafensis y hicimos el podcast sobre la deuda, que bueno, en un punto al capitalismo le conviene que las personas LGBT se casen, porque entonces van a tomar una hipoteca, van a comprar una casa, van a adoptar hijos, van a tener un trabajo que no van a querer dejar, es decir, es una suerte de integración al sistema, pero esa misma integración solo puede ocurrir en términos de desintegración, ¿no? De desintegración de la base, y también la creación de otros cuerpos que vamos a llamar terroristas, porque como por ejemplo en el caso de Jasbir Puar, que se refiere a sikhs, musulmanes y árabes que tienen que ser detenidos y deportados. Bueno, por ejemplo, en Argentina podemos hablar de los mapuches y les peruanes como condición de sujeto terrorista no blanco a no ser integrado. Y en eso empezamos a hablar de lo que hablamos desde la llegada de Macri al gobierno, que los fachos salieron del armario, ¿no? Empezó a haber una salida del armario de los fachos y empezaron a tener un discurso homofóbico que empezaron a volver a reproducir sin pudor. Y entonces nos preguntamos cuáles serían los ejemplos que podemos citar como consecuencia de ese efecto y como creación de cuerpos terroristas a no ser asimilados en nuestros territorios. Un poco hablábamos también en esto de intentar buscar ejemplos en nuestros territorios, ¿no? Hace poco salió una agrupación de lo más bizarra, con un menjunje de íconos, porque, digamos, solamente para que nos demos una idea, uno de los íconos de esa agrupación, que es la puto Bullrich, es Patricia Bullrich detrás con los colores del arco iris y un poco con una estética imitando al Che Guevara. O sea, ya démonos una idea de lo que puede estar detrás de la coherencia que puede haber detrás de todo ese menjunje, que pueda llegar a reivindicar un grupo que se autodefine como gays, que puedan llegar a reivindicar a Patricia Bullrich, que fue nada más y nada menos la que hizo el protocolo de detención para personas LGTB, que luego debió derogarlo. Y es interesante pensar un poco en este intento que hacíamos de ver cómo traíamos a Jasbir Puar, que habla de una realidad bastante distante a la nuestra. Intentábamos pensarlo un poco cómo sucede acá, y lo que veíamos era que en buena medida en esa construcción de la puto Bullrich, de alguna forma lo que hay también es
una especie de supremacismo blanco vinculado a un partido de derecha como es el PRO, en donde, por ejemplo, también, incluso antes de la creación de la puta Bullrich, uno de los referentes de la juventud del PRO era un personaje que se llama Peter Robledo, que también era una especie de, digamos, ícono un poco de un gay, pero de ese gay de la supremacía blanca. De hecho, se difundieron fotos de Peter Robledo yendo a comprar con sus amigos ropa a Nueva York, yendo como funcionario a Nueva York, pero yendo a comprar ropa con amigos a Nueva York. Ese era el tipo de fotografías que se difundían de Peter Robledo. Y bueno, podemos ver acá una especie de conjunción entre una reivindicación de las luchas LGTB, pero vinculado a una especie de supremacismo blanco en ese sentido. Bueno, y un poco esta reivindicación que se hace del supremacismo blanco también va en contraposición a una crítica que hacen, que es una crítica que la derecha no soporta, que muchos de los derechos LGTB fueron ganados durante años de un gobierno peronista, y de alguna forma acá hay una crítica, un poco la crítica que hay atrás de esto es que lo que no quiere la puta Bullrich, por ejemplo, es que se identifique de alguna forma, dicen, bueno, el kirchnerismo o el peronismo cooptó la lucha por la diversidad sexual. Entonces, lo que molesta es que muchos derechos vinculados a la diversidad sexual, como pueden ser la identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera, están vinculados a un gobierno peronista. Ahí podemos ver también cierta articulación, un poco quizás con un dejo racista, en tanto en Argentina una de las articulaciones del racismo es también el antiperonismo. Creo que no podemos dejar de mencionar, si vamos a hablar de, como decías antes, traías lo de sujetos terroristas, y si vamos a hablar de racismo, no podemos dejar de mencionar el furcio, que nos dolió bastante a todos, del presidente cuando habló de que los argentinos todos descendemos de los barcos. Y bueno, también dentro del peronismo hay una figura hoy como Milagro Sala, que no descendió de los barcos, que podemos identificar como uno de esos cuerpos terroristas, ¿no? Cuerpos terroristas en el sentido de que es un personaje absolutamente disruptivo y que vemos que incluso también dentro de cierta construcción discursiva, como esa que, por ejemplo, el presidente argentino en la que recayó y que mencionó, bueno, está excluyendo a una identidad como es la identidad, por ejemplo, de Milagro Sala, que entre otras cosas, y en medio de un gobierno peronista, sigue presa. Creo que ese es un ejemplo de algunos de los sujetos que siguen siendo terroristas y no incluidos dentro de ese supremacismo blanco. Y un poco vinculado a esto que decía Ale, también creo que es súper importante entender que un poco cuando hablamos de asimilacionismo también un poco hablamos de, no es el asimilacionismo con total LGTB, sino es un asimilacionismo gay blanco. Y sobre todo es un asimilacionismo que busca, por un lado, legitimarse a través de supuestamente incluir a la diversidad sexual. Y digo supuestamente porque en realidad hay otra vez hay una centralidad, digamos, del cis gay blanco, y además al mismo tiempo la exclusión de otras identidades que quedan por fuera. Entonces ahí siempre pensamos, por ejemplo, en el caso histórico de Paraguay, en la dictadura estronista había en dos momentos históricos muy importantes de persecución, pero en realidad no se perseguía a todas las personas que eran necesariamente gays, porque, o sea, a ver, por un lado había una persecución permanente hacia las mujeres trans por su exposición y por su presencia, digamos, principalmente en las calles, y por su performática, digamos. Entonces se perseguía a quien, no se perseguía a cualquiera, se perseguía a quien performara por fuera de los estándares tradicionales. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, que, y esto era algo que en algún momento dijo Erwin, ¿verdad? Que si uno era un puto fascista no era un 108. El 108 era aquel excluide de la centralidad de alguna manera. Y lo que vemos, por ejemplo, es que justamente hay como toda esta captación o cooptación del mercado de los temas LGTB. Entonces, por ejemplo, una discusión que durante muchos años hubo con relación a la marcha por los derechos LGTB era la presencia de las marcas.
Y ahí lo que teníamos era el interés de marcas vinculados sobre todo a los preservativos, a los saunas, básicamente a la diversión para putos, digamos, y no otro tipo de marcas que tuvieran una perspectiva más amplia. Entonces, el interés de esas marcas en el fondo nos mostraban también de que había y nos recuerdan de alguna manera de que siempre hay una centralidad. Y entonces, de alguna manera, el asimilacionismo lo que es un poco cómplice de la exclusión de quienes no están en la centralidad del ser nacional, racial y central, digamos, dentro de las sociedades. Siguiendo con esto que decía Michi, que traía también la dictadura en Paraguay, hay la primera crónica del Lemebel que habla del primer tiempo de la dictadura. Dice en un momento: siguieron las fiestas más privadas, más silenciosas, con menos gente. Algunas discotecas siguieron funcionando porque el régimen militar nunca reprimió tanto al Coliseo como en Argentina o Brasil. Y dice: quizás la homosexualidad acomodada nunca fue un problema subversivo que alterara su pulcra moral. Quizás había demasiadas locas de derecha que apoyaban el régimen. Siguiendo con la lectura de Jasbir Puar, tratamos de pensar cómo se refleja, si es que de alguna manera lo hace, la situación del sujeto musulmán dentro de la sociedad estadounidense y cómo esto se reflejaría en nuestros territorios. Bueno, en Sudacalandia se ha abrazado la tradición judeo-cristiana como el modelo de corrección ética. En el primer comunicado de la dictadura, Videla habla de volver a nuestro ser occidental y cristiano, que eso siempre nos hace reír mucho porque al fin y al cabo el cristianismo es una oscura secta de Medio Oriente que perdió la batalla en su campo y tuvo que mudarse a Roma. O sea que de qué occidental me hablan, pero bueno, con este binomio, esas frases vacías de contenido, se ha matado a muchísima gente y no nos hemos podido librar del cristianismo ni siquiera en el propio peronismo, que en el peronismo de derecha tiene un peso importante. También tenemos las escuelas parroquiales subvencionadas por el Estado, donde se trata de avanzar hacia una homogeneidad cultural occidental y cristiana, que eso implica en sí mismo la blanquitud. Tratamos de entender un poco de dónde venía el razonamiento de Jasbir Puar y creemos que mucho tiene que ver el tema de la virulencia contra el mundo musulmán en Estados Unidos por la diferencia de las guerras de independencia que se han librado contra el imperialismo de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos deja de ser colonia y en vez de abrazar y apoyar al resto de las colonias decide convertirse en una potencia imperialista en sí misma, uno de los principales campos donde tira sus bombas es en el mundo musulmán. No nos olvidemos, del desastre hecho en Irán, la prendida de fuego en Irak y el financiamiento de grupos para tratar de dar vuelta a los regímenes que ellos mismos estaban financiando. De modo que el ser profundamente religioso dentro del mundo musulmán es una forma de lucha antiimperialista. Y ahí, especialmente a mí, en la lectura de este texto, se me quemó un poco, quemé bulbo, como dicen los paraguayos, porque, claro, para mí siempre lo principal es soltar la religión, soltar la tradición judeo-cristiana, que es una rémora que no nos permite pensar, y sin embargo vemos cómo eso no se refleja en nuestros territorios respecto de la religión musulmana, porque en nuestros territorios la religión del opresor era también la religión del oprimido. Entonces, lo único que podíamos hacer era liberarnos de la religión del opresor, pero sin quedarnos con ninguna otra. Conversamos mucho durante nuestras charlas de las posturas de Quarrachino, de Aguer, de Bergoglio, de Moreno, de Guardia de Hierro. Michi y Nico nos hablaron de la doble moral católica de Paraguay, los hijos de Lugo, y también la imagen en Bolivia de la funesta Áñez jurando con la Biblia en la mano. Creo que en relación a lo que decías recién, no podemos dejar de mencionar como la especie de revival católico apostólico romano que vivimos en el último tiempo en la región. Y digo revival porque no solo católico apostólico romano, sino también en la vertiente evangelista, ¿no? Sobre todo con la imagen, por ejemplo, de la dictadora Yanine Áñez cuando tomó el poder,
cuyo símbolo principal, ¿no? Ella en el balcón sosteniendo una Biblia, y entraron, creo que también, quien ahora es gobernador, Carlos Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que era uno de los más como feroces opositores al gobierno de Evo, y que estaba agitando el golpe de Estado, y entró, creo, con una especie de cruz gigante al Palacio de Gobierno en Bolivia. Y después, bueno, el fenómeno desde ya de este personaje, el militar que gobierna Brasil, Bolsonaro. Si uno se mete al Facebook, el eslogan es los brasileros arriba de todos, Dios encima de todos. Una cosa así, no me acuerdo exactamente la consigna, pero está impreso en la consigna principal de su partido la idea de que Dios está arriba de todo, ¿no? Y recordamos también la frase de su ministra de la familia diciendo apenas había asumido que de ahora en más en Brasil los varones se visten de celeste y las mujeres se visten de rosa, ¿no? Esa reposición del cristianismo en un continente que, según entendieron estos líderes de derecha, se había alejado de esos valores occidentales, ¿no? Que siempre es la coartada que trae la derecha, como vos un poco contabas recién, que era el mismo discurso al final que Videla. Una de las cosas que había comentado Omar durante nuestras charlas era justamente sobre cómo volver a levantarse y poder volver a levantar una bandera LGBT después de que existe algo como la puto Bullrich. Yo lo que pienso es que de repente hay algunas discusiones que a mí personalmente me esfuerzan mucho y que hablamos acá en el grupo también, sobre cómo hay de repente ciertas discusiones con ciertas consignas que representan más que nada a el contexto social, al contexto que muchas veces nosotros, Paraguay es un caso muy particular, ¿verdad? Es un caso bastante extremo de homofobia, de una sociedad ultrapatriarcal, ultracatólica, ultraconservadora. Entonces lo que me pongo a pensar es cómo nosotros desde Paraguay podemos habilitarnos ciertas discusiones o llegar hasta el punto de tener ciertas discusiones habiendo tenido un proceso muy diferente al de toda la región, teniendo un proceso que de cierta manera y desde cierta perspectiva se podría decir que está como que en otro lugar, como que un poquito por detrás de ciertos derechos y luchas conquistadas en otros espacios. Capaz en Argentina vos tenés Buenos Aires, donde no sé cuál es la discusión que se puede dar en torno a si es que lo LGBT sigue siendo algo disruptivo, algo contracultural. Probablemente no es lo mismo en Corrientes, probablemente no es lo mismo en otros lugares más periféricos. Definitivamente acá en Asunción tampoco es lo mismo. Acá no sé qué tan cerca estemos de que exista una agrupación de putos colorados, así tipo como que muy orgulloso de eso, o de putos de ultraderecha. Entonces es nomás también una cuestión de tratar de ubicarnos dentro de nuestra historia y ver qué tan disponibles están ciertas discusiones para nosotros en nuestro contexto. Que si bien entiendo perfectamente que hay como que una lectura que podría considerarse bastante parte de la coyuntura global, habría que pensar un poquito cómo es que nosotros podemos generar una contingencia filosófica o política en torno a eso desde lo que nosotros hoy podemos reivindicar. Corre un poco la cuestión de la identidad, porque si a mí viniera alguien de afuera y me pregunta, ¿vos sos gay? Yo en principio le diría, no, soy puto, pero no soy puto de la puto Bullrich, como viste lo que dicen, soy peronista de Perón. Bueno, me parece que lo que tendría que empezar a decir es, mira, soy anticapitalista, antipatriarcal, no heteroconforme, no sé, pero creo que este avance de la corrección política y de la supremacía blanca sobre nuestro campo de lucha y el asimilacionismo empieza a disolver. Pero de ahí íbamos a la pregunta que se hacía Nico cuando leíamos esto, que era, ¿se puede avanzar en una agenda de derechos sin que haya asimilacionismo? Yo creo que ahí hay que, y yo probablemente lo estoy mirando desde uno de los países más conservadores de la región. A mí me parece que hay etapas. Lo primero que se pensó es, bueno, hay que equiparar de alguna manera derechos, por ejemplo, pensando en el matrimonio, a parejas del mismo sexo, y eso está vinculado a desde cuestiones patrimoniales hasta cuestiones de quién toma una decisión en un hospital. De alguna manera esa primera lucha, digamos, ese primer avance en términos legal,
dio paso de alguna manera a la, entre comillas, normalización de las parejas del mismo sexo, a la legitimación, sobre todo legal, que pudo haber llevado a la social de estas parejas, sus familias y sus vidas, digamos, de alguna manera. Ahora, para mí el problema no es la lucha por el matrimonio. A ver, yo tengo cuestiones con el matrimonio que son más filosóficas del matrimonio como institución, digamos, pero más allá de eso, creo que para mí lo importante es no quedarse en esa etapa solamente y decir, bueno, tenemos ya los mismos derechos que las personas heterosexuales, entonces ya está, ya ganamos todo, ya está, ya triunfamos. Para mí el desafío es repensarse, porque también hay un tema cuando estamos discutiendo, por ejemplo, cuestiones legales, o sea, las leyes están hechas en categorías y las categorías mayoritariamente son binarias y esas categorías mayoritariamente binarias nos meten a todas las personas en cajitas muy cuadraditas de las cuales es muy difícil salir. Claro, primero hay que estar en las cajitas. El primer desafío histórico fue estar en esas cajitas, pero creo que lo importante ya a esta altura es que podamos reconocer que llegamos hasta ahí, pero que esa no es, o sea, que no es que ya tenemos todo, sino que hay que seguir reinventando. Y ahí el problema no tiene que ver con quién tiene o no tiene el matrimonio, sino el problema es que en la sociedad la relación sexoafectiva es la única que se reconoce como legítima para formar una familia. Y ahí hemos traído varias veces acá la cuestión de las familias elegidas que no se basan en las relaciones sexoafectivas. Estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades de las compas trans que forman sus propias familias, los chicos o chicas que forman familias viviendo en comunidad sin necesariamente tener relaciones sexoafectivas, y que para mí de alguna manera eso es importante porque también saca esa centralidad que históricamente se le ha dado a la relación sexoafectiva como el vínculo más importante que existe. O sea, hay un desafío en sacarle al matrimonio la potencia como fundamento profundo de la sociedad, que eso es lo que dicen, o sea, todas las leyes que hablan de matrimonio dicen que el matrimonio es la unión estable en donde hay un matrimonio igualitario de dos personas y donde no hay matrimonio igualitario, como el caso de Paraguay, de un hombre y una mujer, y que esa unión es el fundamento de la sociedad. Y en realidad yo creo que el fundamento de la sociedad tiene que ser la elección, y la elección en ese sentido es la familia que yo elijo construir con quien yo quiera y no necesariamente con una relación sexoafectiva. El asimilacionismo probablemente sea un paso importante que haya que dar en algún momento, pero para mí el desafío es que no sea el único ni el más importante paso, ni el último, ni el final, sino que podamos de alguna manera como colectivo estar todo el tiempo planteándonos cómo podemos reinventar la sociedad. Bueno, no es fácil hablar después de Michi, que cuando me mete quinta, después como que te intimida, pero lo voy a intentar. No, pensaba un poco en relación a lo que decía Michi recién y a este tema de asimilar y no, y pienso que también una de las cosas que se plantean cuando hablamos del asimilacionismo es que decimos, bueno, se asimilan a determinados estilos de vida, a una parte de la población, por ejemplo, una parte de la población que no es heteronormada, se la asimila y de alguna forma se la seduce cooptándola o incorporándola a estilos de vida relativamente hegemónicos, ¿no? Pero también, y ahora que Michi traía esto de las leyes y del derecho, me parece interesante pensarlo en esa perspectiva, porque pienso, por ejemplo, en lo que pasó en Argentina, que luego del matrimonio igualitario, 2 años después vino la ley de identidad de género y de alguna forma digo esto del desafío del derecho de poder pensar horizontes cada vez más ampliados de derechos en donde no necesariamente la asimilación implica, porque cuando se dice que se asimila a una población se dice, bueno, se asimila a unos y se asimila a todos los que entran en esa categoría y al mismo tiempo entonces se excluye a toda otra parte que, bueno, por ejemplo, no serían los gays o las lesbianas blancas de clase media, media alta. Sin embargo, luego de haber algo como el matrimonio igualitario acá en Argentina, después se ampliaron los derechos y con una ley como la identidad de género, el derecho siguió avanzando hacia incorporar a todos otros sectores que no eran ya los gays blancos de clase media, media alta, muchas veces porteños, podemos decir, si queremos usar algún estereotipo, etcétera, sino que se siguió ampliando. Y ahí entonces, hasta el derecho mismo se vuelve, me parece, que tiene como cierta grieta disruptiva ahí en ese sentido, lo jurídico, porque empieza
a crear horizontes posibles cada vez más amplios. Entonces digo, para salir de nada más pensar la dicotomía de asimilacionismo o no o lo disruptivo o lo asimilable. Me parece que también el derecho puede ir ampliándose cada vez más. Por ahí no es el devenir de casi todos los sistemas jurídicos del mundo, pero en Argentina me parece que se amplió bastante dentro de todo. Me permito acá pasar un chivo. Por favor, escuchen el episodio 20 de Puto el que lee, en los pasillos del Congreso con Analía Mas. Analía Mas, nos ponemos de pie, corredactora madre de todas las batallas, corredactora y promotora de la Ley de Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En aquella época, en 2009-2010, en toda la campaña por matrimonio, con Analía decíamos: ahora no me caso porque no quiero, no porque no me dejan. Y los que se quieren casar, que se casen. De repente se me viene a la cabeza la pregunta de si es que hubiese sido posible hoy una ley de cupo laboral trans en Argentina, ¿verdad? Si es que no hubiese existido en algún momento previo el matrimonio igualitario. Definitivamente esa agenda de prioridades no es una que nosotros establezcamos, sino que es una agenda de prioridades que se dan en ese marco de Estado/mercado, ¿no? Algo que también estuvimos reflexionando mucho en el grupo, que es algo que CISEC le dice, Slavoj Zizek le dice el soporte libidinal, que tiene que ver con ese algo, ese mensaje cifrado, por así decirlo, que se encuentra por detrás de los discursos, que le sirve de soporte. Podemos citar las formas y la actitud que toman personajes nefastos como Milei, por ejemplo, que tienen una forma de utilizar el lenguaje de una manera ultra agresiva, ultra violenta, ultra patriarcal, y cómo eso de cierta manera hace eco, resuena en la subjetividad patriarcal de muchos de sus seguidores, que supuestamente con un discurso pretendidamente racionalista, en realidad lo que están apelando es a ese eco patriarcal que tienen esos discursos ultraviolentos de estos sectores. Entonces nosotros podemos identificar por detrás esta cuestión, este soporte libidinal, como le dice Zizek, y tratar de buscar con el mismo argumento cuál es el soporte libidinal por detrás de los diferentes discursos. Y nosotros creemos que en realidad donde se aloja el patriarcado es en ese soporte libidinal de los diferentes discursos de los sectores conservadores. Jasbir Puar habla de la diferencia entre un sujeto étnico cosmopolita, que sería el varón heterosexual con capital material y cultural, ¿no? Como consumidor y propietario. Y nos preguntamos si existe ese sujeto étnico cosmopolita en estos territorios ocupados que llamamos América Latina. Tiene que ver con quiénes pueden ser incluidos o asimilados, porque el asimilacionismo, si se presenta un chico mapuche puto, no lo van a dejar asimilar aunque tenga todas las ganas de tomar una hipoteca y casarse, ¿viste? Porque el varón blanco, heterosexual, cosmopolita, estadounidense o inglés, tenemos acá aspirantes a eso, pero son tristes mediopelos, ¿no? Que yo no sé si les da, si calzan los puntos, pero no sé, esa es una pregunta. Hay un concepto súper interesante que leí, que escribió Orlando Sosa Lozada, un compañero de Perú a que le mandamos muchísimos abrazos, que es el oculocentrismo. El oculocentrismo, más que nada, pasa por un lado que tiene que ver con, no precisamente con lo que uno es, sino con la forma en la que uno es leído en la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que en nuestras zonas, si bien no en nuestras zonas, en nuestras regiones, en nuestros países, si bien es muy difícil que podamos hablar de un paraguaye con una identidad europea o que tenga como que esas rémoras, sin embargo, hay una especie de performatividad que tiene que ver con el hacerse leer socialmente como un sujeto europeo, ¿no? Europeo en términos estéticos más que nada, ¿verdad? En realidad, estas estructuras que tienen que ver con la capacidad que puede llegar a tener un individuo de generar capital social, de generar capital político, están atravesados por el oculocentrismo en el sentido de lo que es capaz de performar identitariamente en la sociedad, no necesariamente de lo que es. Y entonces ahí también hay una separación en torno a la esencia y lo performativo, que remite por supuesto que a toda la línea más de Judith Butler y demás.
Entonces, ese concepto, por ejemplo, me parece fascinante, el oculocentrismo, que en realidad no importa tanto lo que seas, importa lo que performes, importa cómo se te ve, importa cómo se te lee, importa eso. Porque es cierto, un paraguayo para un europeo, para un francés, probablemente nunca va a ser un sujeto blanco entendido en toda su complejidad política. Sin embargo, en nuestras regiones, un paraguayo blanco, de ojos azules, rubio, que bla, bla, va a tener todos los privilegios, va a gozar de esos de los privilegios que le ofrecen, que le puede ofrecer ese ordenamiento social en base a lo estético, en base a lo que se ve, en base a lo que se lee. O sea, cuando hablamos de asimilacionismo, muchas veces nos damos cuenta que finalmente no siempre se trata de una expansión del modelo para incluir más, sino como una especie de ejercicio, como un estiramiento que hace la persona o los grupos de personas que quieren estar dentro del sistema. Entonces, muchas veces se incluye más para realmente no cambiar mucho. Entonces, ahí lo que vemos, por ejemplo, cuando hay un avance de cierto tipo y perdón que vuelva otra vez al tema del matrimonio, o sea, cuando hay de alguna manera una ampliación con el matrimonio igualitario, por ejemplo, en realidad lo que hacemos es hacer que las parejas del mismo sexo se parezcan más a las parejas heterosexuales que siguen siendo el centro. Entonces ahí yo creo que siempre lo que necesitamos de alguna manera es pasar de ese estadio a un estadio donde realmente lo que pensemos es la transformación de la institución en sí misma y no solamente hacerla más accesible, entre comillas, de alguna manera a los gays y lesbianas, digamos. Una cuestión en relación a lo que venían diciendo las chicas recién es que creo que está bueno también, aunque tienen vasos comunicantes, ubicar como esas diferencias entre una asimilación que tiene como una fase política que tiene que ver con el derecho y cómo el derecho incorpora cada vez más, y por otro lado una asimilación que para mí es previa, que es mercantil, ¿no? Y la identidad gay en sí tiene como algo, bueno, que por un lado viene de Estados Unidos, que esa identidad ha funcionado en buena medida como una asimilación a partir de criterios como mercantiles y del mercado. Y otra cosa que, en relación a la pregunta que vos hacías, bueno, vengo leyendo bastante de Pedro Lemebel y hay una crónica que quería compartir un fragmentito nomás que viene a cuento de lo que estamos hablando, porque es cuando él cuenta cuando lo invitan a Stonewall y lo que le pasa con ser una chilena, una marica chilena que va a Stonewall y de pronto se encuentra con todos estos cuerpos musculosos y fisicoculturistas y dice algo así como que no le dan ni pelota y que no la ven y dice, y claro, ¿y cómo te van a ver si una es tan re fea y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista? Y dice, en este sector de Manhattan, la zona rosa de Nueva York, donde las cosas valen un ojo de la cara, el epicentro del tour comercial para los homosexuales con dólares que visitan la ciudad, en esta fiesta mundial en que la isla de Manhattan luce embanderada con todos los colores del arco iris gay, que más bien es uno solo, el blanco, dice, porque tal vez lo gay es blanco. Basta entrar en el bar Stonewall, que siempre está de noche, para darse cuenta que la concurrencia es mayoritariamente clara, rubia y viril, como en esas cantinas de las películas de vaqueros. Y si por casualidad hay algún negro y alguna loca latina, es para que no digan que son antidemocráticos. Quería compartir ese fragmento porque me parecía que venía un poco bastante a cuento con esto que venimos hablando. Y eso es un tema súper importante de rescatar para conservar la memoria, porque no nos olvidemos que en el año de la revuelta, Stonewall no era el boliche cheto blanco en el que se convirtió, sino que era un bar de ambiente, donde lo que no había era gente blanca con plata. Ahí estaban todas las formas de disidencia más marginales que se cruzaban ahí como una suerte de refugio nocturno, donde la revolución no la empezaron empleados de JP Morgan o de bancos que eran gays que estaban ahí tomándose una cerveza, sino muy por el contrario, mujeres trans, trabajadoras sexuales y otras personas marginadas del sistema, ¿no? Con esto llegamos un poco a una de las notas finales de Jasbir Puar, donde nos dice que la heteronormatividad ya no es condición absoluta
de la economía reproductiva capitalista, ¿no? En el sentido de que se abrió al sector blanco aceptable, no terrorista, y también, especialmente en los temas de reproducción capitalista, ya existen los bancos de esperma, la fertilización in vitro, su simulación puede bastar, dice Jasbir Puar. Y pensemos que en Argentina tuvimos derechos reproductivos mucho antes que el aborto, así que nos parece que ahí hay un punto interesante de una conexión para hacer. Y finalmente, que el Estado impone al sujeto homonormado la blanquitud, que es negociable en el mercado por el consumo y el trabajo. Podés ser un poquito menos blanco si tuviste muy buenas notas en la facultad y vas a trabajar 50.000 horas y te vas a convertirte en el patriota estrella. Entonces te dejan ser afro o te dejan ser indígena. Pero no nos olvidemos lo que nos recuerda siempre nuestra compañera Luca Fauno, te amamos, mi amor, que es crucial este tema de la cuota, ¿no? El sujeto étnico queer es crucial por la apariencia de diversidad que trae a las comunidades homonormadas. Así que no nos olvidemos de dónde venimos y, sobre todas las cosas, a los putos de derecha ni cabida. Quiero nomás que, a ver, si es que podemos, si es que les parece, quiero que hace unos días se me acercó una chica en la plaza, en una reunión que teníamos ahí, que no sé qué cuerno, y me dijo, vos sos Nico, el de puto el que lee, ¿verdad? Y yo así, wow, sí. Y me dijo, vos sabés que yo, gracias al podcast de ustedes que escucho cada vez que cocino, conocí y me acerqué mucho más al feminismo y ahora le leo a Rita Segato y estoy leyendo varios libros de Rita Segato gracias a que ustedes me la presentaron. Quiero decir nomás que me reayudaron durante la pandemia y bla, bla, bla. Le quiero mandar un saludo a Rena para que cuando escuche esto, a ver si es que se cae un poquito de culo. Bueno, un saludo enorme a Renata, muchas gracias por acompañarnos y por difundir el trabajo. No sé qué haríamos si no estuvieran ustedes ahí. Un beso a Rena, tan linda, que nos invita a comer lo que cocina mientras escucha Puto el que lee. Le mandamos un abrazo. Y un saludo a Rita, que nos escucha siempre, que le dimos una oportunidad y bueno, acá estamos difundiendo la obra. Que le perdonamos. ¿Lo estás diciendo al micrófono o lo estás diciendo a nosotros? Vos estás hablando de un chisme, estamos en el podcast todavía. A ver, contame. Ya a esta altura ya no hay más diferencia. Ya es así tipo. Estamos expuestos. La vida es un podcast. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @puto el que lee 108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.